la libertad de expresión se ve golpeada en el mundo entero. Hay indicadores, diversas organizaciones a favor de las libertades civiles insisten en medir lo que es el impacto sobre estos derechos humanos. Sin duda que en nuestros países, en la región, hay una marca y huella profunda hacia lo que es el ejercicio del libre periodismo. Nos conectamos a continuación con nuestra próxima invitada, Vía Barbosa. Ella es coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Y es que esta ONG tiene un interesante informe que apenas acaba de salir, en el que se evalúa el impacto gravísimo que tiene la libertad de expresión en la región. Destaca, lastimosamente, Venezuela nuevamente entre uno de los países con mayor afectación. Bienvenida. Cuéntanos, Vía. Hola José, muchísimas gracias por la invitación y por estar con ustedes y sobre todo por difundir nuestra clasificación. La clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa se lanza todos los años en el marco del 3 de mayo, que es el Día Mundial por la Libertad de Prensa, que celebramos hace un rato, el último sábado. Y esta clasificación nos muestra una situación de libertad de prensa muy difícil a escala mundial. Por la primera vez, la más grande parte de los países están en una situación que es considerada como difícil, ¿no? De los resultados de la clasificación que publicamos hace más de 10 años, el deterioro global sobre la situación de la libertad de prensa es preocupante, pero en 2025 se ha cruzado una línea roja y la puntuación media de todos los países evaluados son 180, ha caído por debajo de los 55 puntos, que es el límite marcado por Reporteros Sin Fronteras para calificar la situación como difícil. Entonces, más de 6 de cada 10 países registran retrocesos en la clasificación y por la primera vez las condiciones para el periodismo son difíciles o muy graves en la mitad de los países. En 42, para citar una cifra, que representan más de la mitad de la población mundial, la situación se considera muy grave y la libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es especialmente peligroso en estos contextos. Podemos profundizar un poco sobre Sí, el Vía, por contexto favor, regional. las principales amenazas en los países que encabezan esta dolorosa lista. Bueno, tenemos, como podemos ver ahí, los países nórdicos están siempre en los primeros puestos de la clasificación y tenemos los que están más abajo y lamentablemente hay algunos de la región, de nuestra región, de Latinoamérica, que ocupan puestos muy preocupantes como Nicaragua, por ejemplo, que incluso en este momento está más abajo de Venezuela y de Cuba. Entonces, donde el periodismo no logra condiciones ninguna de ejercicio, en la más grande parte de las redacciones de los periodistas están trabajando desde el exilio para seguir trabajando. Y hay un conjunto de factores diferentes. La clasificación de Reporteros Sin Fronteras evalúa, por ejemplo, no solamente la cuestión de la seguridad de los y las periodistas, pero también el contexto político, el contexto social, el contexto económico para la sustentabilidad de los medios de comunicación y también los marcos normativos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces algunos países tienen marcos normativos para garantizar, en teoría, la libertad de prensa, pero no cuentan con mecanismos y políticas públicas que de ninguna manera puedan permitir una labor periodística segura, fiable e independiente. Sobre la situación de Nicaragua, conversé semanas atrás con un grupo de periodistas nicaragüenses que están todos exiliados y tienen, como tú lo mencionas, sus oficinas, sus despachos, operando desde fuera de su tierra natal. En Cuba sabemos lo que sucede. En Venezuela la incidencia también es preocupante hacia la libertad de expresión en nuestro país, hacia el libre ejercicio. Vía, encarcelan a periodistas por publicar en redes sociales una investigación de opinión pública. Ni siquiera estamos hablando de denuncia. Hace semanas también un par de colegas fueron encarcelados y están todavía tras las rejas por sugerir sobre la opinión pública que le preocupa por el regreso de delincuentes que han sido deportados luego de los procesos migratorios en Estados Unidos.
Este tipo de operación por parte de regímenes totalitarios también es observado por Reporteros Sin Fronteras. Sí, seguro que sí, y sobre todo en Venezuela lo que registramos hace, por lo menos desde el inicio del gobierno Maduro, pero sobre todo después de las elecciones del año pasado, son muchas detenciones arbitrarias de periodistas y de personas comunicadoras. Venezuela ocupa hoy el puesto 160 de la clasificación de un total de 180 países y ha descendido 4 puestos más con respecto al año pasado. Y lo que vemos es que el Poder Ejecutivo ejerce un control estricto sobre los poderes legislativo y judicial. Y hoy hay un clima de terror y de alta censura entre los y las periodistas. Entonces, mismo que la Constitución de Venezuela consagre la libertad de expresión en su artículo 58, no existe ninguna política para protegerla y algunas normas, por ejemplo, como la ley contra el odio, son utilizadas de forma para reprimir y perseguir las personas periodistas. Hay muchos periodistas que están detenidos hoy en detenciones que nosotros consideramos como arbitrarias bajo la ley contra el odio o bajo acusaciones de terrorismo. Entonces hay por lo menos 10 comunicadores privados de libertad por su labor periodística y preocupa muchísimo a Reporteros Sin Fronteras. Yo gustaría de mencionar 2 casos específicos, lo que pasó con Roji Branker, que desapareció en febrero, fue detenido del medio La Pantilla, fue detenido en febrero en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue llevado al helicoide, pero su familia no pudo localizarlo posteriormente y su paradero sigue siendo desconocido. Y otro caso muy preocupante que seguimos desde el cerca de José Gregorio Camero, de la emisora Talento 102.7 FM, que fue detenido en Guárico hace más de 9 meses tras una manifestación política convocada en rechazo a los resultados electorales de julio y fue imputado por delito de terrorismo y permanece detenido sin acceso a defensa privada. Entonces, además de las detenciones arbitrarias en Venezuela, es importante mencionar que hay otros actos de violencia en contra de la prensa, como cierre de emisoras, anulación arbitraria de pasaportes, extorsiones, campañas de estigmatización por parte de autoridades públicas. Incluso se han lanzado acusaciones contra Reporteros Sin Fronteras, difundiendo la desinformación que recibíamos fondos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, hay una campaña de estigmatización y de extorsiones también en contra de la prensa en general en Venezuela, que va mucho más allá de las detenciones arbitrarias, que de hecho son muy preocupantes para nosotros. Vía, y el esquema legislativo, el esquema para ejercer presión, no solamente de la vía tributaria o por la vía política, difamatoria, y quizás también por la violencia física, sino también el esquema a través de leyes confeccionadas para acorralar el libre ejercicio, no solamente en Venezuela, con la conocida ley resorte. Este esquema ha sido repetido en la región. Sí, hay siempre intentos de gobierno autoritarios cuando hay un control del parlamento, por lo menos una mayoría de poder del gobierno de turno en el legislativo. Muchas veces el autoritarismo se transforma en intentos legislativos para dar una mirada un poco legal para seguir intentando cercear el trabajo de la prensa, la labor de la prensa y silenciar periodistas. Entonces, se pone como una capa de legalidad a estos intentos, porque esto fue una ley que pasó por legislativo, por ejemplo, pero no se garante un proceso justo, una acusación justa. Por ejemplo, lo que pasó con Venezuela, todos esos casos de detenciones arbitrarias fueron firmados por la fiscalía. Entonces, y el defensor del pueblo de Venezuela silenció sobre estos casos. Entonces, en contextos autoritarios, en regímenes autoritarios, hay una articulación entre los diferentes poderes para utilizar diferentes medidas para silenciar las voces críticas y, por supuesto, para impedir la labor de periodistas, sobre todo de periodistas independientes. Vía, y hablábamos también en base al informe y algunas de los indicativos que allí están plasmados sobre limitaciones económicas que cada vez más hacen muy difícil el ejercicio del periodismo, el despliegue de equipos. Pareciera que eso reduce bastante la operación, incluso acá en Estados Unidos. Exacto, un factor decisivo que debilita profundamente a los medios de comunicación es su situación económica y esto es uno de los destaques de la clasificación de este año,
porque el indicador que mide las presiones económicas que sufren los medios y las condiciones financieras del periodismo es de los 5 con que se elabora la clasificación, el que más lastra la puntuación global de los países en 2025, o sea, concentración de la propiedad, presiones de los anunciantes o de los accionistas, ausencia o asignación opaca de ayudas públicas. Entonces, a la luz de una evolución de todos esos elementos, lo que vemos es que los medios se encuentran hoy atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera. Y sin independencia financiera no hay prensa libre. Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos y de instrumentalización. Entonces, de los 160 países, de los 180 países de la clasificación, 160 que analizamos este año, los medios no logran alcanzar la estabilidad financiera. Y casi un tercio de los países del mundo, el cierre de medios es constante, sobre todo lo que, como mencionaste, en Estados Unidos y también, pero en Argentina esto pasa de una manera muy intensa en este momento. Lo que vemos en Estados Unidos va mucho más allá de la cuestión económica de los medios, pero esto sigue siendo un punto. Hay centenas, de hecho, de medios locales en Estados Unidos que por cuestiones económicas tuvieron que cerrar sus puertas en el último año. Hay ciertos ataques hacia el ejercicio del periodismo, quizás en Estados Unidos, a pesar de que es la tierra de libertad, cierta estigmatización que se ha venido arrastrando durante la polarización de una campaña política, la que acabamos apenas de culminar meses atrás. ¿Esto todavía sigue generando un poco de impacto? Seguro que sí, para Reporteros Sin Fronteras, la administración de Donald Trump ha politizado las instituciones, ha reducido el apoyo a los medios independientes y ha marginalizado a los periodistas. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos en este momento es que la confianza en los medios se está derrumbando, los reporteros sufren una hostilidad creciente y muchos medios locales, como mencioné, están desapareciendo, dejando atrás de sí lo que llamamos de desiertos informativos, ¿no? Y Trump también puso fin a la financiación federal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales, que causó un grave impacto en nuestra región en términos del panorama mediático internacional. Entonces, son presiones crecientes en un contexto de deriva autoritaria en Estados Unidos. Vía, no puedo culminar de revisar el informe sin referirnos a lo que sucede en Israel y la Franja de Gaza. Allí hay una situación de guerra, al igual que en la guerra sostenida durante ya 3 años entre Ucrania y Rusia. ¿Qué ha advertido allí Reporteros Sin Fronteras? Bueno, el caso de Palestina, que está en la posición 163 de la clasificación y donde hace más de 18 meses el ejército israelí masacra al periodismo y ha matado a cerca de 200 profesionales de la información, por lo menos 43 de ellos en el ejercicio de su trabajo, entonces en el momento que estaban haciendo la cobertura de lo que está pasando en Gaza. Y esto, además de la pérdida de vidas para periodistas y comunicadores, impone un bloqueo informativo gigantesco sobre lo que está pasando en el enclave. Reporteros Sin Fronteras, con mucha investigación, logró levantar indicios que por lo menos 4 casos de asesinatos de periodistas en Palestina fueron deliberados por Israel. Entonces, no fueron periodistas que murieron solamente por su trabajo, pero fueron se tornaron blancos claros y hubo una intencionalidad del ejército de Israel en asesinar a estos periodistas o en atacar a estos medios de comunicaciones. Entonces, por eso Reporteros Sin Fronteras ya llevó 4 denuncias, 4 querellas frente al Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel contra la prensa, además de todo lo que está pasando con la sociedad civil, con la población civil en general, pero nuestro mandato nos obliga a trabajar sobre todo con lo que está pasando con la prensa y en por lo menos 4 situaciones creemos que hubo crímenes de guerra cometidos directamente por el Estado de Israel contra periodistas, además de estos 43 que estaban en el momento de su labor, fueron asesinados en un total de 200 que perdieron sus vidas en estos 18 meses.
Vía, en conclusión, ¿cómo está el mundo en función de la libertad de prensa? Lamentablemente está en los mapas que tenemos de Reporteros Sin Fronteras cada vez más rojo. Yo tengo aquí el mapa de 2022 que no está actualizado todavía, pero lo que ustedes están mostrando es de 2025 y lamentablemente vivimos una situación que está cada vez peor. Lo que buscamos con esta clasificación es lanzar una alerta global, no solamente para los estados y los gobiernos, pero también para la ciudadanía, porque si los ciudadanos no defienden su derecho de estar informados, de tener información fiable, independiente y que pueda resultar de un trabajo seguro para los y las periodistas, no vamos a lograr cambiar esta situación. Entonces hay que tener una coordinación de esfuerzos que va más allá de los estados, pero que toque también a las empresas, que toquen a los medios de comunicación y que toquen a la ciudadanía, a los ciudadanos en general para defender su derecho de informar. Cuando Reporteros Sin Fronteras denuncia un asesinato, un secuestro, una amenaza a un periodista, no estamos tratando de un caso específico, estamos sobre todo reforzando el riesgo que existe con el desaparecimiento de un periodista en la sociedad, dejar de tener su derecho a la información garantizado. Entonces, es mucho más que la vida de uno o de otro o de un profesional, de un trabajador de los medios, pero el derecho de la sociedad ser informada de una manera fiable e independiente. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio para hablar de esto y quedamos siempre a la orden para tratar de ese tema. Para los que quieren conocer todos los datos de la clasificación, están disponibles en nuestro sitio web. Vía, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de hacernos ver la realidad de este mapa mundial en el que la libertad de expresión cada vez se ve acorralada por estos regímenes y por las actividades económicas que son operadas por este tipo de intereses que cada vez más como que pretenden silenciar más a sus poblaciones. Un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Brasil para todos ustedes. Seguro que sí, hasta la próxima. Era Vía Barbosa. Ella es coordinadora de incidencia de la organización Reporteros Sin Fronteras para América Latina, con este informe en el que se observa el gran deterioro de la libertad de expresión a nivel mundial y cómo países como Venezuela, Cuba, Nicaragua siguen estando en esta lista de preocupación, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa se ve cada vez más acorralada.